Señor Dios eterno, Padre de toda sabiduría y origen de toda instrucción que verdaderamente transforma y que no se queda en el nivel de la información sino que desciende hasta el nivel de la vida real y concreta donde las decisiones se toman y donde el carácter se revela y donde la fe se prueba no en los grandes momentos espectaculares que todos ven sino en los miles de momentos pequeños y ordinarios que casi nadie nota pero que en conjunto constituyen la sustancia real de lo que es una vida. Me presento ante ti hoy con una reflexión que nació de una observación que he estado haciendo sobre mi propio caminar contigo y que me ha producido una incomodidad que reconozco como la señal de que hay algo importante que necesita ser atendido. La observación es esta, que hay una brecha entre la obediencia que practico en los momentos grandes y visibles de la vida espiritual y la obediencia que practico en los momentos pequeños y cotidianos, y que esa brecha, aunque sea menos dramática que una desobediencia abierta y declarada, tiene un efecto acumulado sobre mi carácter y sobre mi intimidad contigo que no puede ser ignorado si quiero ser genuinamente honesto sobre el estado real de mi vida con Dios. Porque es relativamente fácil, Padre, obedecer en los momentos grandes. Cuando la decisión es claramente importante y las consecuencias son evidentemente significativas y los demás están observando y el peso espiritual de la situación es suficientemente obvio como para que la motivación a obedecer sea alta y la resistencia a desobedecer sea fuerte. En esos momentos la obediencia se practica con más facilidad no necesariamente porque el carácter sea más sólido sino porque los incentivos externos para la obediencia son más evidentes y porque la conciencia del peso de la decisión es más aguda. El problema no está en esos momentos. El problema está en los otros. En los miles de momentos cotidianos donde la decisión parece pequeña, donde las consecuencias parecen menores, donde nadie está observando, donde el costo de la desobediencia no es inmediatamente obvio y donde por lo tanto la motivación para obedecer tiene que venir de un lugar más profundo que el miedo a las consecuencias o el deseo de aprobación ajena. Son esos momentos cotidianos los que quiero traer ante ti hoy, Señor, porque creo que son los que más honestamente revelan el estado real de mi corazón y los que más profundamente determinan el tipo de persona que me estoy convirtiendo con el paso del tiempo. El momento en que decidí cómo reaccionar a una noticia irritante antes de que nadie más supiera que la había recibido. El momento en que elegí qué hacer con los primeros minutos de mi mañana cuando nadie estaba mirando y cuando podía elegir libremente sin ninguna presión externa. El momento en que decidí cuánto esfuerzo poner en una tarea que nadie iba a revisar con el mismo cuidado con que la reviso yo. El momento en que elegí cómo hablar de alguien que no estaba presente en la conversación y que nunca sabría lo que se dijo. El momento en que decidí si ser completamente honesto en una situación donde una pequeña omisión o una ligera exageración no hubiera sido detectada por nadie. En todos esos momentos, Padre, hubo una elección. Y esa elección, aunque nadie más la vio, tú la viste. Y yo la sentí. Y fue sumada a los miles de elecciones similares que la precedieron y que la seguirán para ir construyendo, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, momento por momento, la persona que realmente soy debajo de la imagen que presento al mundo. Porque el carácter no se forma en los grandes momentos dramáticos aunque esos momentos tengan su lugar. El carácter se forma en la acumulación silenciosa de los momentos ordinarios donde nadie aplaude la obediencia ni señala la desobediencia, donde la única razón para elegir bien es haber interiorizado suficientemente el valor de elegir bien. Quiero hablar de algo específico que he notado en mi obediencia cotidiana que me preocupa y que necesita ser nombrado honestamente ante ti, Señor. He notado que hay áreas donde obedezco consistentemente cuando la instrucción es conveniente para mis propios propósitos, pero donde la obediencia se vuelve inconsistente cuando la instrucción interfiere con mis planes o con mis preferencias o con mi comodidad. Lo cual revela algo importante sobre la fuente de mi obediencia en esas áreas. Revela que en esas áreas no estoy obedeciendo por amor a ti ni por convicción de que tu voluntad es siempre mejor que la mía, sino simplemente porque en esas circunstancias específicas tu voluntad y la mía coinciden y por lo tanto seguirte no me cuesta nada. Eso no es obediencia genuina, Padre. Eso es conveniencia disfrazada de obediencia. Y la diferencia entre las dos se revela exactamente en los momentos donde dejar de coinciden, donde seguirte tiene un costo real que no quiero pagar,
donde tu instrucción señala en una dirección que mi naturaleza no renovada preferiría no seguir. Es en esos momentos específicos donde la obediencia cotidiana se prueba de verdad y donde el estado real del corazón se manifiesta con una claridad que los momentos convenientes nunca pueden producir. Examina esas áreas específicas en mi vida, Señor, y muéstramelas con la claridad que solo tu Espíritu puede proveer, porque sé que tengo puntos ciegos donde la autojustificación me impide ver con objetividad lo que tú ves con perfecta claridad. Muéstrame las instrucciones que he estado evitando ejecutar con la excusa de que no es el momento correcto, cuando en realidad el momento correcto ya llegó hace tiempo y lo que ha retrasado la obediencia no es la falta de oportunidad sino la presencia de resistencia. Muéstrame los compromisos que hice contigo en momentos de devoción profunda y que en la cotidianidad de los días siguientes se fueron diluyendo gradualmente hasta que apenas quedan como intenciones vagas en lugar de prácticas concretas. Muéstrame las áreas donde sigo haciendo lo que sé que no debería hacer porque el placer inmediato o la comodidad momentánea pesan más en mi experiencia práctica que la convicción de que obedecerte es siempre la mejor opción, aunque no siempre sea la más cómoda. Enséñame la teología correcta de la obediencia cotidiana, Padre, porque creo que parte del problema es que he separado mentalmente la obediencia en las grandes decisiones de la obediencia en los pequeños detalles, como si hubiera una jerarquía donde las segundas son opcionales o donde su incumplimiento es relativamente inocuo comparado con el incumplimiento de las primeras. Pero tu palabra no hace esa distinción. Jesús fue completamente claro cuando dijo que el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y que el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. No hay una categoría de obediencias importantes y obediencias opcionales en tu economía. Hay simplemente obediencia, que es respuesta confiada y completa a lo que tú pides, y desobediencia, que es cualquier otra cosa independientemente de la escala de la instrucción ignorada. Eso cambia la manera en que veo cada momento cotidiano, Señor. Si la fidelidad en lo poco es el entrenamiento para la fidelidad en lo mucho, entonces cada pequeña decisión de obediencia que tomo en un día ordinario es en realidad una inversión en mi capacidad de obedecer en los momentos grandes cuando lleguen. Y cada pequeña desobediencia en lo que parece irrelevante es en realidad una erosión de esa misma capacidad, un debilitamiento de los músculos de la obediencia precisamente cuando más necesito que estén fuertes. Forma en mí, Padre, la obediencia que nace del amor y no del miedo, porque esa es la única obediencia que puede ser consistente en lo cotidiano a lo largo del tiempo. La obediencia del miedo requiere que la amenaza sea siempre visible y siempre suficientemente cercana para mantener activa la motivación. En los momentos donde la amenaza no es inmediatamente visible, que son la mayoría de los momentos cotidianos, esa obediencia se afloja. Pero la obediencia del amor no depende de la visibilidad de las consecuencias sino de la profundidad del amor que la motiva, y ese amor no fluctúa con las circunstancias de la misma manera en que fluctúa el miedo. Que ame tu voluntad, Señor, no solo que la cumpla. Que encuentre en seguirte no una carga que soporto sino una alegría que experimento, no una obligación que me pesa sino una expresión de quien soy que me libera. Que la obediencia cotidiana sea para mí lo que fue para Jesús cuando dijo que su comida era hacer la voluntad del que lo había enviado y acabar su obra, algo que alimenta y satisface y completa en lugar de algo que agota y coarta y limita. Dame la gracia de comenzar esta semana con la intención deliberada de ser más obediente en lo pequeño que en la semana anterior. No en todo a la vez porque eso sería abrumador y contraproducente, sino eligiendo 2 o 3 áreas específicas de obediencia cotidiana donde sé que hay inconsistencia y decidiendo que esta semana esas áreas van a ser atendidas con la misma seriedad con que atendería una instrucción grande y evidente. La obediencia que importa no siempre es la que ve el mundo, Padre. La que más te importa a ti es la que nadie ve excepto tú. La que se practica en el silencio de la mañana temprana, en la honestidad de las conversaciones privadas, en el cuidado de las responsabilidades que nadie está revisando, en el trato que doy a las personas que no pueden hacer nada por mí. Esa obediencia invisible es la que construye el carácter visible. Esa fidelidad en lo poco es la que abre las puertas para lo mucho.
Que esta semana sea una semana de obediencia cotidiana que te honre en cada momento ordinario con la misma reverencia con que te honraría en el momento más importante de mi vida. Porque para ti, Padre, todos los momentos son igualmente importantes. Porque en todos ellos estás igualmente presente. Y esa conciencia de tu presencia constante es la motivación más poderosa para la obediencia más consistente que cualquier ser humano puede tener. En el nombre del que fue obediente hasta la muerte, Jesús. Amén.